La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, los centros de las ciudades expulsan a las clases humildes. Hoy, los cinturones de las ciudades al rojo vivo. ¡Fuera, rentistas de nuestros barrios! Les hemos contado ya efectos inesperados que está viviendo la vivienda en una super serie de Hora 25 de los negocios. Les hemos contado casas menguantes, cómo esas casas son cada vez más pequeñas porque son más caras y se acaba comprando un piso más pequeño y más pequeño. Les hemos contado cómo esas casas son calientes, cada vez duran menos en los mercados y les hemos contado cómo se trocean por habitaciones. El negocio de las habitaciones ha subido un 40%. ¡De nuestros barrios! Hoy el efecto cinturón, porque el centro de la ciudad está tan caliente que lo que está ocurriendo es que los vecinos se van a vivir a los cinturones y esos cinturones se están encareciendo más que los centros de las ciudades. ¡Vivienda digna! ¡Por vivienda digna! ¡Vivienda digna! ¡Por vivienda digna! Y esos cinturones son fundamentalmente los de tres capitales: Madrid, Barcelona y Valencia. Todas las grandes ciudades están viviendo este efecto cinturón, pero esas tres, Madrid, Barcelona y Valencia, están especialmente calientes. El primero de todos ellos es Madrid, donde el efecto en la capital ha sido literalmente este. El centro de la ciudad ha ido expulsando a los más pobres o a los más humildes. Las casas se han ido comprando por rentas más altas y al final uno y otro, los vecinos más pobres se han marchado de esas ciudades. En las zonas cercanas a la calle Embajadores, por Paseo de las Delicias, pues ya están empezando aparte de verse a turistas con las maletas. Muchos de pues ellos echados por el Airbnb, dicen las asociaciones de vecinos. La población que vivía habitualmente en esas zonas, por nueva población itinerante y que es esporádica. Pero es que no solamente son los vecinos expulsados por el Airbnb, son también los comercios expulsados por la vivienda. Muchos comercios, que hasta ahora era pequeño comercio local, están cerrando para alojar residencias con puertas a la calle, que permiten precisamente el Airbnb. Son tantos los comercios que están haciendo esto que en Madrid, por ejemplo, Marcia Saburo es la expropietaria de El Último Videoclub de Madrid, cuenta cómo ha tenido que cerrar y cómo ese videoclub es hoy una vivienda. Hay muchos clientes que se han ido porque el barrio los ha expulsado. Ya, y esos son Airbnbs. Y negocios, y tú ves locales de negocio que se están reconvirtiendo en vivienda. O sea, el círculo perfecto. No solo videoclubs, librerías, boutiques, tiendas de papelería, todo. La crisis del pequeño comercio está teniendo como clave esto también. Y las cifras de las que estamos hablando son extraordinarias. En el año 2020 había en España 435.000 comercios. Hoy quedan 395.000. 1 de cada 10 pequeños comercios ha desaparecido. Y una de las claves de por qué ese pequeño comercio desaparece en capitales como Madrid, Barcelona, Valencia, San Sebastián, es precisamente el precio de lo inmobiliario. 1 de cada 10 pequeños comercios echa la persiana para siempre. El resultado es que los vecinos se van, los más humildes, los comercios se van, los más humildes, y lo que queda es un centro de la ciudad en llamas que está expulsando e irradiando hacia afuera al cinturón a esos vecinos y a esos antiguos propietarios de locales comerciales. Todos ellos se van fuera, a esos cinturones que ahora mismo, Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. En Madrid están empezando a subir de precio tanto que suben incluso más
que el centro de la ciudad. Sí, porque esa tensión en los precios se nota en Madrid capital, donde el precio de la vivienda residencial sube un 4,5% respecto al año pasado, pero es todavía más visible en los municipios limítrofes. Un 5,5%, por ejemplo, se encarece en Móstoles o en Las Rozas y casi un 7%, 2 puntos más, sube el precio en Getafe o en Rivas. Los precios suben porque, lo decías, es allí donde se concentra la demanda, no solo de compra de viviendas, sino también de alquiler. Una tendencia que va más, y muestra de ello es que el esfuerzo que hace falta hoy para alquilar fuera de la capital, del entorno al 20 al 25%, es el mismo que hace solo 5 años se necesitaba para vivir en la zona centro de Madrid, en barrios como El Retiro o el barrio de Chamberí. Lo que tenemos es un efecto cinturón. Un efecto cinturón que uno ya no sabe qué radio alcanza. Los precios en Madrid están subiendo, pero es que en Albacete, conectado con AVE directamente con la capital, están subiendo todavía más, un 7,5%. En Guadalajara están subiendo un 16,1%. El radio ya no es el cinturón local. El radio, ese cinturón, es de cientos de kilómetros en algunas ocasiones. Y ese efecto cinturón que se está viviendo en Madrid, se vive también en Barcelona. En el caso de la ciudad de Barcelona hemos sufrido un aumento del 70% del precio de los alquileres en los últimos 10 años. Es Jaume Colboni, su alcalde. Cuya consecuencia inmediata es negar la opción, entre otros, que los jóvenes de familias trabajadoras y de la clase media de la ciudad, incluso con trabajos estables, incluso con trabajos de calidad, tengan que abandonar la ciudad, expulsados por los precios y la ausencia de una oferta asequible, pública o privada, de vivienda de compra o alquiler. Y allí, en la capital, también está ocurriendo lo mismo. Los precios suben mucho, pero en el extrarradio, en el cinturón, los precios suben todavía más. Sí, en Barcelona la vivienda se ha encarecido un 5% en el último año y se repite ese patrón, el de que la expulsión empieza a calentar también los precios en los municipios dormitorios. En Cornellá o en Santa Coloma de Gramenet, por ejemplo, los precios han subido más que en la capital, en torno a un 6%, y en otro de ellos, en Sant Cugat del Vallès, el precio es ya un 20% superior a la media de la comunidad autónoma de Cataluña. Además, el alquiler en el centro de las ciudades catalanas se come casi el 35% de la nómina. Fuera de esos núcleos no para de subir, el esfuerzo es ya del 25%. Todo esto, capital 1, Madrid, capital 2, Barcelona, capital 3, Valencia. Un piso que en 2015 costaba 500 euros, ahora en 2024 te cuesta 1.200. O sea, yo en mi finca pagaba 700 euros y ahora son 1.400 euros por la misma casa, en cuestión de 4 años, y es algo que, bueno, llega a un punto insostenible. La capital del Turia tiene, rodeándola también, una V30, una carretera de circunvalación. En agua de borrajas, queremos que las medidas que muestren sean efectivas. Y fuera de ella, los precios están todavía más calientes que en el propio centro de la capital. Sí, Valencia es también otro ejemplo de este éxodo urbano. Los pocos pisos en alquiler que quedan por debajo de los 900 euros siguen concentrados fuera de las grandes ciudades, en Torrent, en Moncada, pero también allí el pago al alquiler se está comiendo ya en torno al 30% de la nómina. En la capital, en Valencia, los precios de esos pisos residenciales suben con fuerza, en torno a un 9%, pero están ya contagiando a otros cercanos como Sagunto, donde la vivienda se encarece ya un 10%. Tenemos un nuevo verbo, porque en total en el 40% de los municipios se presentan tasas de esfuerzo por encima de lo razonable para comprar una vivienda. Y empezamos a tener el verbo que hasta ahora nunca se había conjugado en España. En Estados Unidos existe la expresión commute. Es literalmente pasar una hora en el tren, en el cercanías, en el coche, para llegar a o el puesto de trabajo o la residencia, pero vivir así, en una jornada que añade hora de ida y hora de vuelta a todo. Esto se está empezando a convertir en norma precisamente porque vivir cerca del trabajo, vivir en el centro de la ciudad se ha convertido en aventura imposible y porque los cinturones cada vez irradian más, cada vez están más y más y más lejos. Está dejando de ser una ciudad malagueña y convertirse en un parque de atracciones donde el acceso a la vivienda es totalmente imposible. Mi casero me echó de mi casa porque quería hacer las viviendas turísticas. Yo como inquilino, a mí el mercado, en el mejor de los sentidos, me importa poco. Yo lo que necesito es intentar mirar por el beneficio propio y por poder sobrevivir lo mejor posible. Hay locales comerciales que se están reconvirtiendo a viviendas turísticas con sus consiguientes carteles en las agencias de las inmobiliarias de
local perfecto para explotar. Sí, que no iban a subir las condiciones del piso y que había que firmar un contrato completamente nuevo, que la duración de ese contrato era de 10 meses, claro. El pasado 22 de septiembre, mi casero nos comunicó a mis compañeros de piso y a mí que, tras pensarlo, había decidido transformar el salón en una habitación más para alquilar. Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de TINSA España, Vallacumín. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Tenemos un efecto cinturón, lo estamos llamando aquí, o tenemos un efecto expulsión. La ciudad, el centro, se ha convertido en ciudad centro para ricos. Bueno, lo que observamos es que sí, en las capitales de los principales polos de empleo, ¿no?, que serían Madrid y Barcelona, las tasas de esfuerzo tienden a estar en la mayoría de los distritos desde luego en todos los distritos por encima de lo considerado razonable, que sería un 35%, y en muchas ocasiones por encima del 40-45%, ¿no? Con lo cual en las capitales es cada vez más difícil el poder comprar una vivienda con una renta media de estas zonas, ¿no? Uh-huh. Con lo cual la demanda efectivamente se empieza a trasladar y se dinamiza más en las áreas metropolitanas de estas capitales. Claro, el problema de este cinturón es que el cinturón es cada vez más amplio. Estamos viendo subidas de precio absolutamente disparatadas en Toledo, en Albacete, en Guadalajara, en cualquier sitio que tenga conexión, por lo general por tren, con esa ciudad, en el caso Madrid. ¿Cuánto de radio, cuánto de largo puede ser este calor? ¿Cuánto irradia todo esto? Bueno, en general el impacto mayor, los mayores crecimientos de precio que se ha observado en provincias limítrofes han sido sobre todo Guadalajara, Toledo y Ávila. En Segovia se ha notado un poquito menos este incremento. Y tiene que ver principalmente con que el medio de transporte, ¿no?, las comunicaciones sean suficientemente rápidas. Claro, lo que hace la gente es: yo compro en Toledo y cojo el AVE, llego a Madrid como si cogiera un cercanías. Básicamente lo que está haciendo la gente es no ya resignarse a no vivir en el centro, sino a no vivir en Madrid o a no vivir ni siquiera en la provincia. Bueno, sí es cierto que en estas provincias sí que se ha producido, ha habido un efecto dinamizador, ¿no? Entonces, dentro de las propias provincias se ha potenciado en cierto modo el dinamizar esa demanda. Pero sí es cierto que en las metropolitanas de Madrid y también en Barcelona sigue habiendo una demanda muy alta, ¿no? Con lo cual no es que se haya expulsado a la demanda residencial a otras provincias limítrofes de por sí, sino que esto se ha dado en algunos puntos y en algunos momentos más concretos, pero la demanda en las áreas metropolitanas sigue existiendo y sigue siendo alta. Uh-huh. En España vamos camino de tener ese verbo que estábamos diciendo, el commute, esto de pasarte la hora. ¿Esta es la tendencia en el transporte o esto puede revertirse? El Gobierno ha anunciado literalmente una construcción, dicen, masiva de vivienda. El Gobierno, señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas en terreno propiedad del Ministerio de Defensa a través de la empresa pública SEPA. Señorías, vamos a poner en marcha la mayor promoción de vivienda pública y alquiler asequible de las últimas décadas. En los próximos años vamos a habilitar 183.000 viviendas de titularidad pública para el alquiler. Repito, 183.000 pisos protegidos para el alquiler a precio asequible. Esta tendencia de los perímetros, los cinturones cada vez más calientes, ¿esto va a seguir o esto se puede revertir? Bueno, es un poco difícil de determinar, ¿no? El problema que existe principalmente para el acceso a la vivienda tiene que ver con una falta de oferta, ¿no? Hasta la fecha. O sea, lo que hemos estado viendo en los últimos años es un precio de compra de vivienda que se tensiona al alza porque tenemos una demanda que es solvente, ¿no?, debido a la resistencia del empleo
y que, bueno, pues a medida que se va moderando la inflación, se va restableciendo el poder adquisitivo de los hogares, pues esto se va dinamizando. Ahora, con el comienzo de las bajadas de tipos de interés, también se van dinamizando las hipotecas, aunque con prudencia, ¿no? Y entonces lo que tenemos es un nivel de compraventas elevado, que además se ha mantenido a niveles elevados a pesar de los altos tipos de interés que hemos tenido en los últimos años, debido principalmente a un incremento de la población, principalmente por inmigración, y por un crecimiento de las compraventas de extranjeros no residentes, ¿no?, que se podrían asociar a la vivienda vacacional. Mientras tanto, el parque residencial no ha crecido con la misma intensidad que la población, ¿no?, porque estamos en un momento en el que la construcción se ha mantenido en unos niveles bajos y el stock generado durante la burbuja de 2007 ya ha sido absorbido, ¿no?, con lo cual esto hace que la oferta sea limitada y tensiona los precios, y en los polos de empleo es en una de las zonas donde más se nota, porque tenemos esa concentración de demanda. ¿Qué ocurre? Si se dinamiza la oferta, pues efectivamente tendríamos un potencial de acceso a la vivienda que sería un poco mejor. Directora del Servicio de Estudios de TINSA España, Mayacumin, gracias por estar con nosotros. Cristina Arias, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Hoy esto es lo que tenemos. Esta es la clave. Y la primera, oferta, más bien falta de oferta de vivienda. Y esto es lo que explica fundamentalmente. Este es el motor de la vivienda. Pero hay un segundo, y es si podemos o no permitirnos la hipoteca. Y efectivamente, las hipotecas están bajando. Más todavía este mes y más a partir de ahora. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. De hecho, el bajón de este mes es espectacular. Sí, es espectacular porque hay que recordar que hace justo un año, en octubre del año pasado, el Euribor tocó su techo, acabó en el 4,16% de media. 12 meses después, ahora ha bajado un 35% en un año y va a terminar este mes por debajo del 2,70%, del 4,16 al 2,70%. ¿Qué significa esto? Pues que, como dices, las cuotas de las hipotecas variables prácticamente volverán a lo que se pagaba hace 2 años, se borra prácticamente el efecto de la subida del año pasado. Los que actualicen la cuota de una hipoteca media con el Euribor de octubre, en caso de que renueven una vez al año, se ahorrarán 125 euros al mes. Pasarán de pagar 890 euros, que es la cuota con el Euribor del año pasado, a pagar 766, es decir, 125 euros de ahorro cada mes, 1.500 euros más en el bolsillo en un año. Y eso implica, como digo, que vuelven a pagar prácticamente lo mismo que pagaban con el Euribor de hace 2 años, que estaba en el 2,6%. Si ustedes tienen una hipoteca, felicidades, enhorabuena, estas son buenas noticias. Si ustedes quieren una hipoteca, cuidado, porque esto sí abarata la carga de quienes ya la tienen, pero con hipotecas más livianas puede haber más demanda de hipoteca y, por tanto, más calentón de precio en la vivienda. Así que cuidado, porque esto tiene un efecto positivo para quien tiene hipoteca ya, no necesariamente para quien aspira a una hipoteca ya. Y dicho eso, la buena noticia para quienes aspiran es esto va a seguir bajando. El Euribor va a tocar el 2% aproximadamente a mediados del año que viene. Hoy, los cinturones de las ciudades calientes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.